Good morning and good day. Welcome to our first session in our mini-series of risk-based Hola, financial. buenos días. Bienvenidos al primer webinario de la miniserie de seminarios de supervisión y gestión financiera basada en riesgos. El primer seminario de hoy es la herramienta principal de la supervisión basada en riesgos. Recuerden que tenemos servicios de traducción simultánea. Por favor, escojan el idioma de preferencia en el icono Interpretación simultánea. En ese caso, escojan inglés, francés o castellano. Por favor, recuerden que esta disposición de interpretación simultánea solo está disponible si usted descarga la aplicación. Por favor, envíen sus preguntas por el chat. Vamos a responder al final del seminario. Como dijimos anteriormente, es la primera miniserie de seminarios y vamos a centrarnos en ORSA. Posteriormente, hablaremos en otros seminarios acerca de valor agregado y de diferentes modalidades de supervisión y evaluación de riesgos. Si no se han registrado para los demás webinarios, los invitamos a que lo hagan. Ahora quiero presentarles a Alex Kunast. Él es un actuario con muchísima experiencia, ha sido el gestor de muchos trabajos en todo el mundo, es sudafricano, pero ha trabajado en Europa y en ese entonces trabajó en diferentes procesos que tienen que ver con Solvencia II e informes de contabilidad, y también ha participado en diferentes proyectos que incluyen debida diligencia y demás áreas de interés. Ha trabajado en arreglos de custodia, debida diligencia y demás. Bueno, y ahora quiero pasar la palabra a Alex. Alex, bienvenido. Gracias, Cristian. Bueno, qué suerte estar aquí con ustedes en este seminario. Muchas gracias por su participación. Tenemos bastantes inscritos, qué interesante. Así que bueno, buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Espero que ustedes y sus familias estén bien y seguros en esta pandemia. Yo estoy en Sudáfrica, como dijo Cristian. Es la tardecita, el sol está lindo. Infelizmente, nuestro colega Fred de Australia no estará aquí con nosotros. Como dijo Cristian, vamos a hablar acerca de ORSA y espero mantener el debate de alto nivel para que ustedes que quieren implementar ORSA y otros requisitos en sus regímenes regulatorios locales encuentren este seminario interesante. Vamos a tratar de centrarnos en el valor real de la herramienta y qué es lo que ustedes como reguladores deben buscar al empezar a revisar la implementación de esta herramienta, comparando también con lo que otros reguladores en esta posición han aprovechado. Entonces, bueno, vamos a realizar estas sesiones. En un mundo ideal hubieran sido presenciales y ustedes me estarían viendo, levantarían la mano, interactuarían, pero bueno, ya sabemos que eso ya no es más posible en la pandemia actual, pero con este formato podemos llegar a un gran número de participantes. Lo que es muy interesante lo que ha dicho Cristian, al final de la presentación podremos responder a las preguntas. Pero bueno, cuando ustedes quieran hacer una pregunta, escríbanla en la función chat, aquí abajo en la barra inferior de la pantalla Zoom, para que las podamos releer al final de mi presentación, si están de acuerdo. Así que bueno, empecemos. Vamos a empezar conociéndonos un poquito mejor. Vamos a ver si esta función de encuesta funciona bien aquí en Zoom, porque también quiero saber qué es lo que ustedes, como el público, necesitan o están más interesados. Así que bueno, empecemos con la primera pregunta que me imagino que ustedes ven en la pantalla. ¿Usted es un actuario o trabaja en el área de actuaria? ¿Sí o no? Simplemente para saber quién es mi público. Quiero saber si ustedes son actuarios o si trabajan en este campo. Perfecto. Aquí tenemos los resultados. 46% de ustedes sí son actuarios o trabajan en este campo específicamente y 54% no. Qué bien, está muy bien. Bueno, como dije anteriormente, voy a tratar de no ser tan técnico para que
podamos sentar las bases de todos estos conceptos para que podamos aprovechar al máximo este webinario. Sigamos la pregunta número 2, que tiene más que ver con sus conocimientos de la herramienta ORSA y también de la supervisión y gestión financiera basada en riesgos, si han trabajado con un informe ORSA o si alguna vez tuvieron acceso o han leído un informe ORSA. ¿Sí o no? En Australia, por ejemplo, también utilizamos la metodología ICAP de Basilea II o en el sistema de los bancos centrales. Había otro documento anterior, obligatorio. Así que en este caso tenemos dos posibilidades, sí o no, si están familiarizados con el proceso ORSA. Bueno, perfecto. Aquí tenemos algunas respuestas. El 20% sí, están familiarizados con lo que es ORSA, que es la autoevaluación de riesgo y solvencia, y el 80% dice que no. Sigamos adelante. La última de las 3 preguntas iniciales es esta. ¿Qué espera aprender usted en esta sesión? Tenemos varias posibilidades. A, entendimiento básico de lo que es el ORSA. B, observaciones prácticas a partir de la implementación del proceso ORSA. C, ¿qué es un buen ORSA? D, la posibilidad de predecir el futuro. Y E, de más. Y si tienen otras expectativas, por favor las pueden comentar y podremos aclararlas posteriormente o plantearlo en el chat a medida que avancemos en nuestro seminario. La D, a ver, adivinar el futuro, me parece que no, ¿eh? Voy a ver lo que podemos hacer. Pero bueno, tendrá que ver con las necesidades que ustedes planteen. Tenemos el 35% de ustedes que quieren aprender básicamente lo que es la autoevaluación ORSA. El 44% quieren aprender aspectos prácticos de la implementación. El 21% quieren saber qué es un buen ORSA. El 2% quiere saber qué nos depara el futuro. Es complicado adivinar el futuro, pero espero darles algún tipo de contexto para que se puedan manejar en el futuro, por lo menos desde la perspectiva de una compañía de seguros. Bueno, entonces, vamos a iniciar con algunos ejemplos. Un plan comercial verdadero que yo tengo de un accionista y lo que yo querría es que analicen este plan de negocios y traten de ver qué les falta, qué está mal, qué está equivocado y qué ustedes como reguladores buscarían o comentarían si una startup o una aseguradora les hiciera llegar este estado financiero para realizar algún tipo de fusión, adquisición, o, en el peor de los casos, si ustedes fueran llamados para ver qué pasa a partir de la viabilidad de esta empresa. A ver, veamos este plan comercial que tenemos aquí en pantalla. Me parece que lo más interesante es tratar de identificar lo que falta. Aquí tenemos más información. ¿Ven? Este es un plan comercial verdadero que un accionista de una empresa me hizo llegar. ¿Y ven? Está bastante simple. Es lo que el directorio usaba para tomar decisiones comerciales, tal vez un poquito más simplificado de lo que se usa con las multinacionales. Estoy seguro, pero bueno, espero que las empresas multinacionales utilicen este tipo de estado, pero esto es real. Y más de una vez yo he visto este tipo de análisis producidos por los directorios o los gerentes senior
para obtener tal vez una licencia de microseguros o ampliar sus negocios. Así que avanzamos un poquito. Vean ustedes aquí en pantalla. Perdón, yo hago clic y demora un poquito, pero estamos bien, no pasa nada. Bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo que teníamos el anterior. ¿Ven? Tal vez aquí tenemos un poquito más de información, vemos lo que está escrito. Veamos las columnas para ver de izquierda a derecha qué está escrito para que ustedes vean cuáles son las observaciones. Y también para que vean qué les llama la atención a ustedes. Bueno, a la izquierda, la indicación del mes de 1 a 60. Esta es una proyección a 5 años. Tenemos las proyecciones del primer año con los resultados en la parte inferior. La segunda columna, la distribución de los hubs, de las sucursales. Estamos hablando de negocios físicos con agentes y vendedores de productos de seguros directamente al público, venta al público. El mes 1 eran 10, con un crecimiento en el primer año a 28 locales. A los 5 años, 124 tiendas minoristas, oficinas, empresas a la calle. Aquí tenemos entonces 1.000 nuevos negocios por hub, por sucursal, por mes. Pretenden vender 1.000 pólizas nuevas por mes, por sucursal. La cuarta columna, políticas acumuladas, pólizas acumuladas el primer mes, pólizas acumuladas, la proyección a 5 años de 1.000 a 21.000 en el primer año. En la quinta, en los ingresos por primas mensuales, aquí tenemos los diferentes valores desglosados por mes, ingreso de primas mensuales, 85.000 unidades de primas, hasta 41 millones en el periodo de 60 meses, 5 años. Al lado, las primas acumuladas, el total del periodo del mes 1 al mes 60, la cuarta de la izquierda, siniestros esperados. Aquí tenemos la siniestralidad esperada, que es lo que se espera en este ejemplo real, incluyendo todos los siniestros del mes asignados al primer mes, segundo mes, así sucesivamente, 40%, porque estos productos, bueno, esta empresa vende primas bajas, productos con gran parte de la prima asignada a los gastos con márgenes bastante bajas. Entonces aquí lo que vemos en la columna a continuación al lado son las ganancias calculadas, que son el resultado de las primas acumuladas menos los siniestros acumulados. Y aquí tenemos las ganancias mensuales que se consignan a partir del mes 13, y aquí vemos que las ganancias globales van de 24, van hasta 24 millones, fíjense ustedes, 24 millones. Al primer año tenemos a la derecha una ganancia anual de 9 millones para el primer año, y para el año 5, 246 millones, más de 246 millones. Entonces, si yo tuviera que analizar este plan comercial y me lo creyera, querría ser el dueño de esta empresa. Y me encantaría invertir en esta empresa. Como regulador estaría muy feliz, pero supuestamente esto da por sentado que uno se cree este plan comercial. Así que bueno, lo que tenemos que hacer ahora es analizar este plan comercial y ver cuáles serían las dudas o inquietudes que surgen. Entonces, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué falta? Y yo realmente como accionista dije, ¿dónde están los gastos? Los gastos no están en ningún lugar. O sea, ¿qué pasa? Los gastos, sí, han calculado las ganancias, haciendo la cuenta de primas menos siniestros, pero bueno, estamos hablando de los gastos mensuales por mes, que evidentemente uno paga a los empleados, los diferentes gastos. Veo comentarios, sí, estamos hablando de
el dinero, gastos, sensibilidad, pruebas de estrés. Sí, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la caducidad? Aquí tenemos las pólizas que aumentan, 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 pero tenemos el aumento de las pólizas, pero no tenemos ninguna caducidad en el periodo. Así que bueno, estamos hablando de estos productos de bajo nivel de mercado. Pero, ¿qué pasa con el establecimiento de más tiendas a la calle? Vean ustedes las sucursales. Vean el pronóstico de aumento de las sucursales. Estamos hablando de alquileres, diferentes gastos. No hay ninguna consignación de ningún tipo de recursos asignados para financiar esta expansión de distribución, esta expansión de sucursales. ¿Cuál es el dinero asignado para este crecimiento? O sea, eh, estamos hablando de un crecimiento bastante vertiginoso, muy, muy rápido. No sé si es posible, la verdad. Y bueno, en términos de las operaciones, una empresa que tiene 10 sucursales y pretende crecer a 124 sucursales a los 5 años, estamos hablando de más de 2 por mes o más por periodo. Esto exige muchísimo esfuerzo. Primero, tenemos que buscar el local, ver qué pasa en los diferentes barrios, si estamos en un barrio adecuado. Hay que estudiar la competencia. Evidentemente, yo cuestiono un poco esta velocidad, si uno podría identificar físicamente, estamos hablando de negocios a la calle, estamos hablando de una expansión tan acelerada que me parece un poquito improbable. Pero bueno, estamos hablando de también los objetivos de venta, están pretendiendo vender o tener 1000 negocios nuevos por mes, 1000 al primer mes y después vean, aumenta la cantidad de negocios esperados. Pero sin duda, a mí me parece que faltan cosas muy obvias, muy claras, y por los comentarios que estamos viendo en el chat, por los participantes, ¿qué pasa con los diferentes escenarios? ¿Qué pasa si estas 1000 ventas no se concretan? Estamos basándonos en los ingresos por primas, pero ¿y qué pasa si no se cierran estos negocios? ¿Y qué pasa cuando hay muchos siniestros? ¿Qué pasa cuando hay caducidades? ¿Qué pasa cuando las empresas no tienen ni dinero ni capital para sobrevivir? ¿Y qué pasa cuando hay algún tipo de estrés, algún problema? Y si estas suposiciones o predicciones iniciales no funcionan. Y bueno, liquidez. También estamos hablando del capital, la liquidez para poder pagar estos siniestros, especialmente si están financiando una expansión tan rápida y vertiginosa. ¿Hay fondo para solventar todo? Y bueno, estamos hablando de un plan comercial un poco más amplio que me parece que debería considerar bastante más información de la que tenemos en pantalla, más sobre riesgos, más sobre capital. Y sin duda, reservas, el comentario que vemos aquí en el chat. O sea, una cosa más robusta. Evidentemente, estamos hablando de algo que sin duda ha omitido algunos detalles. Y si yo fuera un regulador, me parece que no es suficientemente detallado. Pero bueno, estamos hablando de estos planes comerciales. Tal vez en algunos startups o algunas empresas comerciales, estamos viendo que tal vez estas empresas están acostumbradas al mercado asegurador, se centran en las ventas, son muy optimistas, aumentan las ventas rápidamente mes tras mes, no consideran los escenarios macros y a veces ignoran cosas como, por ejemplo, cuando uno crece rápidamente, uno asume demasiados riesgos. ¿Y qué quiere decir esto? Si estos riesgos se vuelven una realidad, podemos tener algún tipo de inconveniente de reservas o capital. Acá, por ejemplo, las 390.000 pólizas al quinto año o entonces en el primer año y exactamente como estamos en este escenario, pero manteniendo algo más serían los productos de mortalidad. Si uno tiene recursos suficientes para hacer los pagos, este incremento, por ejemplo, en la mortalidad y en los siniestros relacionados a ellas. Seguramente esto es uno de los aspectos que tenemos que evaluar en estos regímenes de
riesgos o este tipo de análisis. Ojalá que les haya mostrado un poquito del background y vamos a ver dónde entra ORSA en todo esto. Vamos entonces a observar algunas de las causas de fracasos o de problemas que hemos visto en el mercado de seguros. Puse acá en pantalla algunos de los informes que sería muy bueno poder leer. Todos tenemos una lista que están disponibles en Internet y van a estar en la última diapositiva que les pondré en el día de hoy. Pero también este ejemplo que les di subraya esta situación que la persona no estaba preparada para lidiar con los riesgos asociados y que tendría que tener un plan de negocios más robusto. Lo que estos dos informes dicen, el primero a la derecha y el informe Sharma, se produjo en 2002. Y la idea también, ¿cuáles han sido las razones de los fracasos o los problemas o las casi pérdidas en la industria del seguro? Y también hace un análisis de qué es lo que anduvo mal. Esto incluye también temas que los supervisores podrían hacer para ayudar a que llegaran a esta posición tan difícil. Entonces, les recomiendo la lectura. Como supervisores es muy importante conocer qué es lo que ha fracasado o que ha ido mal en el pasado para entender mejor las instituciones. Después el segundo, que está a la izquierda, es otro que salió en 2018 por EIOPA, que trata con el mismo tema. Se llama los fracasos o las casi fracasos o las casi pérdidas en seguro. Esto significa entonces que cuando un supervisor fue llamado para intervenir y cómo podrían evitar estos problemas. Otra cosa que este informe descubrió es que tendían a no subrayar los temas más importantes cuando era demasiado tarde. O sea, había como que un retraso en ver que las personas estaban bajo dificultades y no se daban cuenta, y había un elemento que estaría presente en estos informes financieros. Ellos también, en la pantalla tenemos un listado de cuáles son los hallazgos más importantes para las razones de problemas o fracasos o quiebras. Ellos incluyen entonces cuáles son las causas y que podrían empeorar la situación en la industria del seguro. Acá tenemos una lista con 28, pero les recomiendo la lectura. Y en términos de la tabla que les puse, incluye los 5 razones más importantes de fracasos o de casi fracasos en las líneas de vida y de no vida. Es una gran variedad de causas que tratan de abarcar los contextos técnicos que tienen que ver con gobierno y otros temas financieros. El primero tiene que ver con la gestión y la capacidad del equipo de evaluar el riesgo. Eh, Esto señala entonces dónde entonces el directorio no han tenido la capacidad de hacer las preguntas más difíciles. Y entonces en la línea de no vida, acá hay los riesgos de gobierno corporativo o de riesgo interno. ¿Cuáles han sido estas causas? Yo incluí acá una cita de Gabriel Bernardino, que fue el presidente de la EIOPA, que estuvo involucrado también en el régimen europeo de solvencia, y él subraya que estos fracasos, estos problemas en la industria de seguros tienen que ver con la mala gestión, con decisiones de riesgo no adecuadas, muchas veces no teniendo los recursos para hacer la capitalización. Y esto demuestra entonces que la evaluación de riesgo y la gestión es tan importante como el riesgo, y hace con que la tarea de gestión de riesgo sea una de las más importantes en los sistemas de gobierno corporativo de los seguros. También hay un alto nivel de conocimiento del riesgo en el Consejo para identificar y evitar estas situaciones difíciles. Volviendo a lo que se refiere
para tratar de este aspecto en términos de cuál es el contexto. Por ejemplo, el crecimiento excesivo del ejemplo, si el negocio ha sido bien tarifado, también como el costo causa entonces que tengan entonces limitantes de capital y de recursos, como en el ejemplo que les enseñé recién. Así también como algunos temas de contexto o del entorno, por ejemplo, la presión competitiva, temas que tienen que ver, que pueden llevar a una quiebra, a un fracaso, sean también la inestabilidad política y económica, y también en términos de temas técnicos que pueden causar una dificultad, podemos hablar entonces de la baja tarifación, cuando no hay la falta de liquidez de los activos o también una cantidad más baja de reservas. También en lo que se refiere al perfil de riesgo, también un problema de reaseguro si hay una mala calidad, si hay muchos siniestros que no se han pagado. Entonces esto lleva a más dificultades y también a la exposición a pérdidas. Esto también puede ser una causa de problemas o de fracasos en el pasado. Y también, en términos de gobierno corporativo, hemos hablado también como algunos problemas de los directivos, o sea, un director que sea más dominante, cuando alguien no está dispuesto a llevar en cuenta las opiniones o los puntos de vista de otros miembros del consejo que tengan más problemas. O sea, estos temas internos a los grupos o a las acciones de gestión, pensando mucho en el corto plazo, y esto también es un ejemplo, pensando únicamente en hacer que el negocio crezca lo más rápido posible, sin pensar en el capital necesario. Y también una falta que no está alineado a los riesgos que tiene que ver con el director general o la persona de ventas que trata de crecer lo máximo sin llevar en cuenta los riesgos asociados y también algunos problemas de aspectos culturales de la corporación que pueden llevar a causar estos problemas. Bueno, como supervisores, usted probablemente quieren que todas estas causas de errores o fracasos sean lidiadas de la manera más proactiva para pensar en y evitar todo el impacto en su industria. Entonces, las empresas en el negocio son las que están en mejor situación para realizar esta tarea. Y es donde tenemos el rol de ORSA, tiene un papel tan importante, la herramienta de autoevaluación de riesgo y solvencia. Bueno, ¿qué es lo que es un ORSA? Y cómo los supervisores y los aseguradores pueden introducir esta herramienta en su régimen. ¿Cómo puede ayudar en evaluar la capacidad de entender y de ordenar su propia estrategia y también la posición de solvencia y de capital en general? Me voy a alejar un poquito de las definiciones que constan en el mercado, porque a veces estas definiciones han sido eh, definidas en un lenguaje muy específica de seguro. Pero ¿qué es lo que estos ejemplos y qué lecciones nos presentan y en términos de los regímenes de supervisores y qué tipo de requisito nos exigen? Pero están siempre los mismos principios. Lo más importante, por ejemplo, esta es una autoevaluación de los propios riesgos y de los niveles de capital, o sea, su propia visión, una autoevaluación. Nosotros esperemos que la empresa tenga más información que un ente regulador y entonces tiene una mejor comprensión de cuáles son los niveles de riesgo y los niveles de capital. O sea, la mejor persona para hacerlo o la mejor entidad para hacer esta evaluación es la empresa misma y también hacer una evaluación de cuáles son los riesgos clave y también la adecuación del capital.
también la posición actual y también una perspectiva o una mirada hacia adelante. Y considerando entonces esta línea base, así como la situación bajo estrés o bajo dificultades. En el ejemplo que les di anteriormente, observamos que había un escenario presente, pero ¿qué es lo que pasaba si la realidad difiere de lo que consideraron que iba a ocurrir? Y seguramente mirar hacia adelante, siempre llevando en estos el informe Sharma. Es una ventaja tener una visión de prospección, porque a veces los informes de financieros pueden mirar solamente hacia atrás o pueden estar un poco retrasados. En términos de incluir también cuál es la visión de la empresa o de la compañía, cómo lidian con la gestión de riesgo y con los objetivos estratégicos. Y por último, y también algo tan importante, y en mi opinión lo más importante, es que esto debe estar integrado en los procesos que ya existen. O sea, es algo que nosotros podemos ver en algunos de los reguladores que utilizan un, un test. Vemos que vuelvan después sobre las observaciones de los supervisores que lo han implantado y cuando lo están tratando de incluir en una institución por primera vez, en especial si empieza de abajo hacia arriba. Realmente es como un proceso de planificación de negocios y probablemente también esto debe estar incluido en la institución y seguramente sería muy bueno utilizar los procesos ya existentes. No hay ninguna razón para hacer una reingeniería de todo esto, pero la manera como se hace que viene de la base hacia arriba y no después saliendo de los niveles más altos de los ejecutivos hacia abajo. Esto parece un proceso separado o por separado. Y lo que vemos entonces en el informe de ORSA es que uno quiere ver que las empresas realmente lo utilicen y que esto esté presente y que esté integrado en los procesos ya existentes de la empresa. En términos de cómo esto tiene que ver entonces en la estructura de gestión de riesgo de la empresa. Me parece que está algo clave que nosotros queremos obtener. Tenemos que ver las evidencias y volver. O sea, es un proceso que está siempre en marcha, casi un proceso continuo que nos trae las evidencias y después se hace un reanálisis. Y cuando hay algún cambio significativo en el perfil de riesgo, pero a mí me gustaría pensar esto como que está muy de la mano de cualquier decisión estratégica. O sea, siempre que haya algún cambio en el portfolio, uno tiene que entonces repensar, entonces, cuáles van a ser los impactos antes de tomar una nueva decisión. Y el gran valor de ORSA también es cuando está integrado en este proceso de toma de decisión del negocio. Y esto ayuda entonces a lidiar con el tema de la competencia que hemos visto que ha sido subrayado por el informe Sharma. Les pido perdón porque mi presentación salta un poquito o hay un poquito de retraso. Solamente para enseñar entonces qué es lo que es el proceso ORSA. Entonces, no es un resultado estático, no es solamente un informe, es un proceso continuo que debe formar parte de toda la estrategia de toma de decisión. Y la IAA produjo un libro que se llama del riesgo y está disponible en Internet, donde describen entonces cuáles son los pasos, los 4 pasos claves del proceso de ORSA. Y ahí lo puse acá en el diagrama. El primero sería la identificación de los riesgos más importantes o los riesgos clave. Este es, claro, esto tiene que ver con los riesgos residuales y los riesgos más importantes y también la identificación y la prioridad de los riesgos materiales o los riesgos emergentes que tienen un potencial de tener un impacto significativo en el desempeño del negocio. Y después que ellos han sido identificados, tenemos una evaluación
para ver cuál es la adecuación del capital y del riesgo. O sea, hacemos una evaluación, hacemos como que un escenario evaluando con técnicas cualitativas y cuantitativas para, de hecho, poder obtener una serie de escenarios aplicables. También la cuantificación del capital necesario. A veces uno observa cuáles son los requisitos de capital que resultará del informe ORSA, a ver si la empresa ha logrado identificar y entender cuáles son los riesgos claves y hay que cuantificarlo en relación a cuánto capital necesitan para poder alcanzar los objetivos estratégicos y también las exigencias del ente regulador o supervisor, que me parece muy importante para las empresas de seguros. Pero también vemos en la evaluación es como identificar cuáles son los puntos débiles o las limitantes en sus modelos. Realmente nos muestra un conocimiento, una conciencia de cuáles son los problemas. Seguramente los números son muy buenos, pero hay que ver si hay una explicación adecuada para los mismos y un conocimiento interno de cuáles son las limitantes que las cifras o los números nos presentan. Y por último, también este informe tiene que ser comunicado, estos resultados tienen que ser comunicados, o sea, internamente al consejo y también a los ejecutivos, o sea, debe estar presente en todo el proceso, pero estos resultados deben informar también la estrategia o las decisiones que se van a tomar en los probables escenarios y hacer una prueba de sensibilidad para entender qué es lo que van a obtener de este capital e idealmente lograr identificar cuáles son las acciones que deben tomar. Y también para los supervisores, al implementar esto, uno va a ver una copia de este informe y hay después una revisión de todo el proceso ORSA. O sea, y esto fue incluido acá para que sea un proceso dinámico, continuado, de que este proceso, eh, si usted está analizando este proceso de autoevaluación de riesgo y solvencia al interior de su empresa, entonces por definición usted lo va a utilizar. Si usted no lo está utilizando, entonces la revisión del proceso se lo va a mostrar y vamos a poder identificar cuáles son los puntos en que podemos mejorar. Cuando hablo de esta evaluación de riesgo cuantitativa, yo quiero defender también que existan técnicas de evaluación cualitativas. Aún en pequeñas empresas de seguros a veces no tenemos la capacidad de hacer testear diferentes escenarios, pero existen algunas técnicas cualitativas. Se puede hacer algo más tradicional en las técnicas cuantitativas que pasan por escenarios de estrés o de dificultad. ¿Qué es lo que pasa si esto ocurre? ¿Cuánto capital tengo que tener? Y ver los elementos también cualitativos, que esto sirva como un complemento y que logre evaluar eh, el material no cuantificable y también los riesgos emergentes. Vemos entonces el verdadero valor de pasar por todo este proceso, llevando en cuenta cuáles son los escenarios que pueden afectar la empresa o la compañía y cómo nosotros podríamos de manera realista reaccionar a eso, no solamente poniéndole una cifra únicamente a estos requisitos, sino que pensando por todo el proceso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a perder entonces nuestro cliente más grande, por ejemplo, o la gente de distribución? ¿Qué es lo que esto significaría en términos de riesgo o en términos de factibilidad del negocio? ¿Y qué es lo que haríamos en este caso? Por lo tanto, en términos de algunas herramientas que nosotros quisiéramos tener y que pueden ser utilizados también del punto de vista del supervisor, ¿cuáles son los métodos cualitativos que nosotros debemos utilizar para identificar los riesgos? Acá subrayo entonces 5 como una introducción. Un muy común es hacer una entrevista con los ejecutivos y les preguntamos, ¿qué es lo que no lo deja dormir por la noche? Y seguramente uno va a escuchar entonces, él va a ver cuáles son las principales preocupaciones o cuáles son sus inquietudes y preguntar qué es lo que está haciendo en relación a eso. Y entonces, de la perspectiva del seguro, podemos ver
cómo están utilizando la autoevaluación o ORSA y qué es lo que están haciendo. La segunda es que muchas personas lo usan, pero a lo mejor no lo usan tan efectivamente como se podría. Es como hacer una reunión o un taller. A veces tenemos algunos líderes que hacen la evaluación para identificar cuáles son los riesgos emergentes o los riesgos futuros en el negocio. Y eso es muy bueno. Y seguramente involucrar también eh, una cantidad de personas. Lo que he visto en práctica es que es muy bueno poner una gran variedad de todas las personas o de todos los departamentos en diferentes niveles para ver que lo que el gerente o el director general considera un riesgo a veces no se refleja realmente en relación a lo que está sucediendo en los niveles más operativos de la empresa. Entonces, si tomamos este ejemplo, por ejemplo, lo que yo he visto en algunas empresas en estos escenarios es que ellos tienen cosas como el riesgo de la pandemia y trataban de identificar y cuantificar qué es lo que harían si hubiese un escenario de pandemia en un entorno de operación. Y seguramente sería considerar entonces aumentar los siniestros de mortalidad o de morbilidad o entonces de discapacidad y cuánto esto le costaría en términos de seguros. Esto también puede ser los riesgos de mercado, pero me parece que en este ejercicio de conjunto de taller que pudiéramos encontrar a alguien de recursos humanos y de otros sectores, pues estamos considerando un escenario de pandemia. Es más probable que esto, pero ¿qué esto va a significar para nuestro equipo? Y ahora con la situación de la pandemia, esto se puso de manifiesto porque realmente es un riesgo tradicional que tendríamos que evaluar entonces al mercado, pero también a las pólizas, pero también tenemos un escenario donde las personas realmente que la pandemia va a ser muy peligrosa también en una transición para un trabajo en los hogares o en las casas o desde sus casas. ¿Y qué es lo que esto va a haber un costo más grande? Necesitamos una infraestructura de Internet o computadoras y darle a los equipos entonces la capacidad para trabajar desde su casa. Y entonces el experto entonces de tecnología hay riesgos cibernéticos que se incrementan también. Entonces, al pensar en conjunto, eso es una forma más amplia de hacer con que las personas que estén involucradas en estas personas, ellos van a tener entonces un escenario más robusto. El escenario de pandemia nos ha logrado identificar esto en un impacto. Bueno, en retrospectiva es muy fácil decirlo, mucho más fácil cuando las cosas ya han sucedido. Pero bueno, esperamos que este taller tal vez nos ayude a invitar a una participación más diversa, tratando de identificar que una pandemia no solamente tiene impacto sobre la salud o sobre los ingresos, sino que afecta al personal, las operaciones, todo está interrelacionado y todo esto se pone de manifiesto a diferentes niveles de velocidad, más o menos rápido, que tienen que ver con los diferentes perfiles de riesgo. Voy a hacer un breve receso para tomar un poquito de agua. Bueno, y aquí estamos viendo cuáles son las amenazas que vemos en el horizonte. ¿Qué más está pasando? ¿Qué más ha tenido impacto en empresas similares? ¿Y cuáles han sido las pérdidas? Y los reguladores, obviamente, siempre tienen que estar atentos porque estamos en una posición única en la que podemos de alguna manera mirar el horizonte y ver qué es lo que pasa en el mercado. Empresas similares en la industria, ¿qué han identificado ellas como riesgos principales, fundamentales? Y tal o cual empresa no debería identificar este riesgo también. Y también tenemos la cuarta técnica posible, que sería un análisis retrospectivo. Y en último lugar, la participación de especialistas externos o peritos que puedan tener un entendimiento más cabal de lo que ha sucedido, consultores externos, especialistas de la Organización Mundial de la Salud o del Foro Económico Mundial, que podría dar su opinión respecto de la situación y aportar con sus conocimientos más especializados.
Entonces, aquí tenemos los resúmenes. Aquí tenemos un resumen de lo que es la herramienta ORSA de autoevaluación del riesgo y solvencia. Es un proceso permanente. Y obviamente no tenemos un único proceso ORSA para todas las empresas. Evidentemente, estamos hablando de una explicación, pero el tamaño del proceso ORSA va a ser proporcional al tamaño de la empresa. Tiene varios tamaños. Obviamente que sí, que tiene elementos principales, componentes fundamentales, pero sin duda no hay una autoevaluación única para todos. Tiene dimensiones cualitativas y cuantitativas, como acabamos de ver. Es un proceso de gestión de capital y de supervisión financiera basada en riesgos. Estamos hablando de que cuando estamos realizando la planificación comercial y cuando se toman las decisiones de gestión, cuando se abren nuevas líneas de productos, hay que pensar en las reservas de capital, en las adquisiciones, en las fusiones. ¿Usted tiene capital suficiente como para realizar la fusión que tiene en mente? Y obviamente las decisiones estratégicas deben ser informadas en un ambiente bien transparente. Y desde la perspectiva del regulador, todos estos subcomponentes ORSA tienen importancia a nivel macro, transformando a la industria como un todo en una industria más robusta. Entonces, hablé mucho. Yo sé que a veces es un poco complicado escuchar solamente a un participante. Es un poco monótono, pero para hacer un pequeño recreíto, a pesar de que voy a seguir siendo yo el orador, hagamos de nuevo una breve encuesta. La primera pregunta de nuestra encuesta es esta. ¿Quién es responsable por el proceso de autoevaluación ORSA? ¿El director de riesgos, la función de riesgo, el director ejecutivo, el CEO, el equipo actuarial, el directorio, los directores, la alta dirección, o es el director financiero y el equipo de finanzas? A, B, C, D y E. Algunas son un poquito tramposas. Pero bueno, pongan, ¿quién les parece a ustedes que es el responsable por el proceso ORSA? A ver. Bueno, veamos la respuesta. 27% piensa que el responsable es el director de riesgos. El 67% dice que es el consejo y la alta dirección. Bueno, a ver, en realidad estamos hablando de una gran variedad de responsables prácticos del proceso de autoevaluación del riesgo y solvencia ORSA. Estamos hablando de un proceso que involucra aspectos cotidianos de cálculos, pero yo diría que en realidad sí, el responsable principal sí sería el consejo, el directorio y la alta dirección de la empresa, aunque obviamente todas estas funciones mencionadas también desempeñan un papel interesante, pero sí tenemos que designar a un responsable, sería sí el directorio y la alta dirección. La próxima. ¿Cuántas páginas tiene que tener un informe ORSA? Menos de 10 páginas. B, de 11 a 50 páginas. C, más de 51 páginas. Opción D, no importa, es irrelevante. A ver, un minutito para que veamos las respuestas. Bueno, los resultados están en pantalla. ¡Qué interesante! Miren, la mayoría de ustedes dice que no importa. ¡Qué bien! Me complace ver esta respuesta.
Antes, en otras ediciones, la gente le dio más importancia a la cantidad de páginas. La opción D, en inglés, tal vez, si uno dice no importa, no es mucho lo que se quiere decir. Que no importa la cantidad de páginas, no es que no importa. Así que tal vez eso fue un poquito confuso. Pero algunas empresas hacen dos informes. Un resumen. Cuando se introdujo el ORSA en Europa, en el foro de Chief Financial Officers, la respuesta que se dio básicamente era que en realidad no importaba la cantidad de páginas. Hubo al inicio de la implementación de ORSA, hubo informes de 5 páginas, informes de 200 páginas. Entonces, sí, se pueden presentar dos informes, uno resumido con 5 páginas, pero yo creo que en definitiva eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está contenido en las páginas de la autoevaluación ORSA. Obviamente para lograr los resultados que uno se plantea al iniciar un proceso ORSA, con todo lo que contempla llevar a cabo esta autoevaluación de riesgo y solvencia. Volvemos a la 6. La número 6 es, ¿cuál es el periodo de proyección del ORSA? O sea, el periodo contemplado en el proceso ORSA debe ser de ¿cuántos años? ¿De 1 año? ¿De 3 a 5 años? Debe estar alineado con el horizonte de planificación comercial de la empresa o lo más largo posible. O sea, los pronósticos contemplados en la autoevaluación deben proyectarse ¿por cuántos años? Bueno, parece que la 6 gana. Debe estar de acuerdo con los plazos de la planificación comercial de la empresa. Tenemos 9% 1 año, 19% de 3 a 5 años y 4% cuanto más largo posible. Bueno, me parece que evidentemente no vamos a estar realizando proyecciones que sean más cortas o más largas que el plan comercial, especialmente si estamos dentro del marco de la autoevaluación del riesgo y solvencia. El pensamiento estratégico debe estar en sintonía con el plan. De 3 a 5 años, sí, puede ser el horizonte temporal más común entre las empresas. Lo más común hoy en día son 3 años. Originalmente se utilizó el marco temporal de 5 años, pero los cambios son tan vertiginosos que se dejó de lado el de 5. Ahora es más que nada 3. 1 año me parece que es demasiado corto. Me parece que 1 año nada más solamente contemplaría las decisiones más a corto plazo. Me parece que la mejor opción es la C. Sigamos. 7. ¿Cuántos escenarios debe incluir ORSA? 1. A, 1 a 5. B, por lo menos 5. C, depende de la empresa y su perfil de riesgo. D, ¿cuántos sean necesarios para agregarle valor a la gestión? Esta pregunta es interesante. Cuando yo trabajé en Europa, bajo el marco de Solvencia II, participé en un foro en el que un participante se quejó de que las reglamentaciones de Solvencia II eran demasiado estrictas y que tenían que tratar de que todo entrara en tal o cual marco temporal. Bueno, y después, media hora más tarde, este mismo señor dijo, ay, pero bueno, no me dice cuánto tiempo tiene que durar. O sea, uno se quejó porque era demasiado restrictivo y otro se quejó porque era poco restrictivo. Así que, qué bien. La mayoría de ustedes eligen la opción C, que dice que dependerá de la empresa y de su perfil de riesgo, porque obviamente cada empresa tiene sus propias características y evidentemente va a depender de eso. Yo diría que C y D.
Dependerá del perfil de riesgo de la empresa y también de los escenarios que le agreguen valor a la gestión. O sea, uno no puede con antecedencia ya decir cuántos escenarios se van a incluir. Todo esto tendrá que ver con el proceso que se lleve a cabo. 4, 5, 6 escenarios, riesgos. Evidentemente, uno, como gerente, quiere saber cuáles son las consecuencias de los riesgos asumidos. Así que va a depender. La número 8, un poquito más técnica. Prueba de resistencia inversa, que se utiliza con un resultado generalmente negativo como punto de partida. Una prueba de resistencia inversa es una prueba que utiliza la empresa para someter al regulador a prueba. La C se lleva a cabo para avanzar retrospectivamente y D se utiliza para determinar la combinación de resistencias y qué sucederá si hay algún tipo de problema, falla o quiebre en la empresa. Okay, so we've got the results back. The large majority have Bueno, said la mayoría dice que una prueba de resistencia inversa se utiliza para determinar una combinación de factores de estrés o de resistencia que lleven a una definición seleccionada de lo que sería un fallo o un quiebre empresarial. También tenemos la A, que es la 19. Me parece que no está muy claramente redactado. Y también la C, que dice una prueba es la que se realiza yendo atrás en el tiempo, o sea, no se puede hacer esto. Creo que, sin duda, la A y la D, o sea, una prueba es la que se utiliza para tener un resultado definido, por lo general negativo, como punto de partida, y la D, que sería la que se utiliza para la definición seleccionada del fracaso empresarial o problema empresarial. Obviamente, la A y la D, como ya dije anteriormente, me parece que son las dos más apropiadas cuando queremos saber de qué se trata este tipo de reverse stress test, esta prueba de resistencia inversa. La mayoría de las empresas que utilizan este tipo de requisito de capital regulatorio, cuando hay algún tipo de incumplimiento de estos requisitos de capital regulatorio, vuelven a esta respuesta, la D. Cuando yo trabajé en una empresa quería probar definiciones un poco más amplias de lo que sería una falla o una quiebra comercial al margen de lo que serían los requisitos de capital. Pero esto tiene que ver con estas respuestas que el requisito de capital regulatorio, sin duda, es una de las definiciones que se utilizan en este caso. Y la anteúltima pregunta es esta. ¿Con qué frecuencia debe llevarse a cabo una autoevaluación ORSA? Siempre que la empresa tenga tiempo y recursos disponibles. B, cuando hay un cambio sustancial en el perfil de riesgo de la empresa. C, cuando el regulador así lo pide. D, cuando hay un cambio en la estrategia comercial. E, una vez por año. A ver, ¿cuáles son las respuestas? Repito, A, cuando la empresa tenga tiempo y recursos. B, cuando hay un cambio material en el perfil de riesgo de la empresa. C, cuando el regulador así lo exige. D, cuando hay un cambio en la estrategia comercial. Y E, una vez por año. A ver, la mayoría elige la B, cuando hay un cambio material en el perfil de riesgo de la empresa. A ver, no sé si les creo. No les creo. Me parece que
Ustedes han utilizado las definiciones más estándar. Creo que cuando me dijeron al principio, cuando les pregunté si conocían lo que era la herramienta ORSA, dijeron que no, me parece que me estaban mintiendo. Está muy al tanto de lo que es todo esto. Sabemos entonces que hay reglamentos equivalentes a la herramienta ORSA y demás directrices que obviamente sabemos que cuando hay cambios materiales en el perfil de riesgo de una empresa, cuando hay algún cambio, ya sea específico en la empresa o en el ambiente, en el mercado, evidentemente si uno quiere saber qué pasa, muchos reguladores le solicitan a las industrias que cuando hay algún tipo de requisito ORSA que realicen este tipo de autoevaluación cuanto antes. Me parece muy pertinente que en este caso, todas las respuestas en este caso tienen su validez. Porque, bueno, por ejemplo, A, siempre que una empresa disponga de tiempo y recursos. Bueno, sí, puede ser un factor ideal, digamos. B, ya lo comentamos. La C, cuando el regulador así lo solicita. Bueno, después me parece que acá hay un problemita con la palabra solamente. No es cuando solamente, es cuando se lo solicita. No solamente cuando se lo solicita. Y la D, cuando hay un cambio en la estrategia comercial, cuando hay un cambio en la estrategia comercial, en la línea de productos, cuando usted empieza con un negocio nuevo, fusión, adquisición, ahí sí me parece que en este caso hay un cambio en el perfil de riesgo y sí se debe llevar a cabo un ORSA. La última pregunta. ¿En qué momento debe llevarse a cabo la autoevaluación ORSA dentro de este periodo? Bueno, supongamos que no cuando cambie el perfil de riesgo, sino por lo menos una vez por año. Se debe llevar a cabo A, 3 meses antes de que se publiquen los resultados auditados. B, cuando lo determine la empresa. C, o 1 de enero, la fecha que lo determine el regulador, 1 de enero, la C. O de forma continua durante ese periodo. Entonces, repito, a los 3 meses de publicación de los resultados, B, cuando la empresa así lo decide, C, en una fecha determinada por el regulador y D, de forma continua durante todo el periodo. Bueno, la opción D también recibió más respuestas. Como un proceso realmente, ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Es como un proceso. O sea, las 3 otras opciones recibieron también, en segundo lugar, la B, y todas también tienen algo de razón, pero la opción C sería determinado por el regulador. Un regulador también puede, o sea, siempre que uno lo haga, eso le corresponde a usted y después de los 3 meses, según los resultados, pero esto tendría que estar actualizado y podría ser llevado en cuenta, pero cuando la compañía lo decida, si usted quiere que la empresa realmente lo utilice, seguramente sería siempre que haya algún cambio en el perfil de riesgo, entonces cada año, cuando se haga entonces un ORSA regular, a menos que la pandemia, siempre que la empresa lo decida, sería para asegurar que ellos realmente lo utilicen cuando establezcan sus estrategias para el futuro. Muchísimas gracias por su participación y por su atención. Hay algunas, antes de pasar a las preguntas, quiero decir algunas cosas. ¿Qué es lo que es un buen ORSA? Y la retroalimentación o los comentarios que ORSA permite da y nos ha dado a los mercados, tanto en Europa, si los reguladores alemanes nos han dado también, los reguladores del Reino Unido también han, han hecho algunos comentarios de retroalimentación. Entonces, basando entonces algunas de las observaciones que habíamos hecho y tuve oportunidad de ver del ORSA, así y algunas observaciones o comentarios basados en esto. Antes de pasar a eso, yo
estábamos pensando en cómo podemos, si es efectivo o no, y encontré este artículo en Internet que es una referencia y se basa en algunas observaciones de John Kellerman, que ha sido el director ejecutivo del DNB. Y básicamente se refiere a 3 temas o 3 condiciones que deben cumplirse para que el ORSA sea más que un ejercicio, realmente para que añada valor a la empresa y también sea útil a los reguladores. Es el nivel de conocimiento, por ejemplo, o de... Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de llevar a cabo en ORSA en una gran transnacional y pude participar entonces en la elaboración de una creación, un enfoque de abajo hacia arriba para ponerlo en la empresa y pude tener algunas observaciones. Y leí entonces un comentario que dijo, primero, ORSA debe ser conocido o apropiado por los gestores. Después debe ser un proceso con la participación de todos los ejecutores, o sea, en todas las funciones que lo llevan como un equipo de proyecto y no sin la involucración de los ejecutivos juniors. Y esto resulta entonces en una serie de documentos que parecen ser el ORSA, pero tenemos la capacidad de llevar adelante y cuando realizado de esa manera, no pasa a ser entonces un documento muerto que está ahí en un cajón o en una caja. O sea, yo ya lo he visto en práctica, o sea, y esto también como una observación muy importante, o sea, uno debe apropiarse de este proceso internamente. También hemos visto entonces cuando el consejo empieza y está involucrado activamente desde el comienzo, logra entonces obtener todas las ventajas que este ejercicio nos ofrece. Cuando estaba integrado en el sector, pasa a ser formando parte no solamente de la función de evaluación de riesgo, pero también las ventas y todo lo demás. Y tomando este enfoque nos ayuda a hacer una visión mejor de la empresa. Entonces se reitera su importancia, la importancia de apropiarse de este proceso. El segundo pilar o el criterio que tiene que ver con el pensamiento creativo o con una mentalidad más abierta. Pensar en los diferentes escenarios de este tipo de experiencia en taller o de trabajo en grupo que hemos visto entonces en un informe que le mostré y que mostraba algunos escenarios, 1 o 2, y qué es lo que en términos prácticos podrían causar en situaciones más difíciles para la empresa. Entonces, de ahí hemos obtenido que eh, encuentran en algunos escenarios que no había mucha información y que las acciones que los administradores iban a hacer para solucionar una determinada situación. Por lo tanto, ella también incluyó un comentario que esto requiere también un pensamiento fuera de la casilla, así por ejemplo, out of the box, o sea, un pensamiento más abierto. Y esto entonces incluye llevar la sensibilidad a cuáles son los factores más difíciles. Es cuando uno considera entonces y piensa en diferentes escenarios y explora diferentes maneras de lidiar con eso. Y es ahí entonces donde surgen los mejores escenarios. Y lo que he observado en los diferentes mercados es como un nuevo requisito. Seguramente todas las aseguradoras van a tener que a realizar una ORSA o es demasiado caro o está más allá de sus capacidades técnicas. Pero en estas situaciones en que he visto que si usted no ha hecho el ejercicio y realizar, a veces uno deja de pensar en qué es lo que haría en algunos escenarios relevantes. Es algo difícil, esto exige que todos piensen y realmente se dediquen y qué es lo que harían en términos prácticos en cada una de las situaciones. Por ejemplo, esto podría considerarse que no podría estar cuantificado en una gran cantidad de escenarios. Y el tercer aspecto o el tercer requisito que ella dice que afecta la evaluar es el nivel de transparencia.
en este informe. Si uno puede ver cuáles son las evidencias de las suposiciones y los efectos y las acciones que se van a dar a cabo, uno entonces entiende mejor la cuantificación, si ha sido cuantificado y entendiendo entonces cuáles son las limitantes. Esto tiene entonces que una mejor comprensión de los reguladores en qué le tienen que poner más atención en este negocio. O sea, estas observaciones del mercado provienen también del mercado alemán y del Reino Unido, reflejan estos aspectos que ya les nombré. Vamos a ver si logro terminar para poder contestarle algunas preguntas. El primer aspecto es, ya los puse entonces en estas secciones. No los voy a tomar así tan de una manera prescriptiva, pero para ver que algunos reguladores identificaron que si ellos empezaron a ver entonces algunos mensajes que son contradictorios, por ejemplo, en el mismo informe, y tiene que hacerse un proceso, algunos departamentos pusieron, y en definitiva, yo los fomento a que los procesos existentes o los informes existentes, pero si hay mensajes contradictorios, todavía no es un proceso que esté maduro en todos los niveles de la compañía o de la empresa. O sea, si este proceso ha sido para la elaboración de estrategias y de las acciones que van a ser tomadas en este informe de ORSA, no parece que ellos van a hacer lo que dijeron que van a hacer. Y entonces, si se haría rápidamente y si se haría con convicción, o sea, con seguridad. Y también la proporcionalidad de utilizarlo con más facilidad. O sea, yo en definitiva para algunas empresas que no en términos proporcionales para realizar un ORSA, se puede hacer algo menos, pero realmente tiene un valor muy importante hacer la identificación de los riesgos y los diferentes escenarios y utilizar también los informes que los reguladores han comentado, que las empresas a veces son muy complejas y sería a veces demasiado livianas en no considerar todos los escenarios y sus impactos y probablemente no están utilizando, no describen exactamente qué es lo que harían en cada una de las situaciones adversas. Entonces, en lo que se refiere a una mentalidad más abierta o a un pensamiento más creativo, lo que se observa es una falta de consideración de los riesgos emergentes y también menos riesgos que se pueden cuantificar o mensurar. A ver, como por ejemplo las incertidumbres o los cambios que han sido que han limitado el mercado y qué es lo que se considera que se haría en cada uno de los escenarios. Por ejemplo, el tema de los cambios climáticos debe recibir más atención ahora porque no siempre ha sido llevado en cuenta en los informes ORSA. Y volviendo entonces a las pruebas de escenarios probables o las dificultades o estreses, a veces no se llevan en cuenta o no se consideran cuáles son los efectos secundarios. Por ejemplo, el escenario de la pandemia. O entonces, ¿qué es lo que puede pasar? O sea, ¿qué más puede pasar? Y hay que pensarlo realmente a fondo. Entonces, estas pruebas de estrés parece que ser uno de los aspectos menos comprendidos, que no ha sido totalmente desarrollado. Y yo he visto y he observado también en donde no se hace una cuantificación, pero sino que piensan en esa combinación de perder sus objetivos de negocios. Y esto sí es un buen negocio. No necesariamente tiene que hacer una cuantificación completa, pero tiene que tener algún sentido. Y quisiéramos ver un progreso hacia este rumbo. Y también la falta de acción de acciones de la administración y hay que identificarlo en un escenario. Pero no se dice claramente qué es lo que las personas harían en este caso. Entonces, o bueno, sabemos qué está pasando, puede ocurrir, pero no sabemos qué hacer con eso. Esto muchas veces es lo que se ha encontrado. Y también el fracaso en llevar los riesgos asociados a un crecimiento demasiado rápido o demasiado alto. O sea,
Esto lleva algunos riesgos y debe ser considerado también. Esto es lo que muchos reguladores han observado. Y en la última parte, en lo que se refiere a la transparencia en relación a los presupuestos o suposiciones, porque a veces los riesgos no están adecuadamente analizados. Aquellos que tienen que ver con los negocios o que han sucedido en diferentes países o los diferentes tipos de conglomerados que trabajan no solamente con seguros, hay que pensar si de ellos logran reconocer y transferir capital de un país a otro, por ejemplo, que un país tiene que ofrecer más capital al otro país, cómo se puede salir e ingresar y sería reconocido con el mismo valor. También el contagio, o sea, por ejemplo, si un impacto en un determinado país puede afectar al otro y al capital que está en el otro país. Y a veces no todas las instituciones no ofrecen, no dan todos los detalles necesarios porque a veces hacen un único informe ORSA para todos los reguladores y a veces no ofrecen los detalles suficientes o los aspectos que están en aquel grupo. Y seguramente en diferentes jurisdicciones, por ejemplo, en Europa, todos los reguladores van a ver cuáles van a ser los impactos de una determinada entidad. Y también, por ejemplo, cuando hay algo fuera del ciclo, se hace un informe ORSA, por ejemplo, y está fuera del calendario específico. Y también no hay una consideración en las suposiciones. Si usted no ha hecho bien cuáles son los que están por detrás de sus proyecciones, es muy difícil entonces lograr entender totalmente los resultados. Es muy importante que se utilicen estas suposiciones, cuáles son los resultados, cuánto de conocimiento y de cautela están involucrados en estas decisiones. Y también la falta de conocimiento del apetito por riesgo, de los límites, no dicen entonces cómo van a llegar a este punto. Es solamente una cifra arbitraria que la pusieron ahí por casualidad. Y se ha observado. Y también los movimientos de un año al otro a veces no se discuten. Recibieron los resultados de un año anterior y ahí son resultados totalmente distintos al año siguiente, pero no hay ninguna explicación de por qué hubo un cambio tan significativo. Y entonces hay que hacerse la pregunta, ¿estas cifras han sido verificadas o chequeadas o han sido entendidas en el periodo anterior? O sea, me parece entonces, en resumen, un buen OLSA permite que nosotros tengamos un verdadero diálogo sobre su futuro, basado en su propia visión y también con cualquier parte que esté involucrada. Este es la cuota de una cita de Joan Kellerman, que es lo que para sirve un buen ORSA. Realmente nos abre un buen diálogo sobre su futuro en su propia visión y en relación a lo que quieren hacer. Y se puede discutir entonces con cualquier persona involucrada o ente involucrado. Las evidencias son utilizadas mucho más que para cumplir con una regulación. Y, y esta coherencia logra atar o entonces vincular toda la estrategia, el riesgo y el capital. O sea, sabemos cuáles son los riesgos que van a estar acá y si realmente yo entiendo cuáles son los riesgos que pueden impactar y estoy lidiando con los riesgos operativos, de los costos y los gastos y si tengo el capital también para de hecho gestionar toda esta situación. Por lo tanto, estas son las herramientas más importantes que demuestran e identifican cuáles son las acciones que se pueden realizar en una variedad de diferentes escenarios. Y esto también favorece el uso práctico, como ya les dije. Permite con que las empresas puedan favorecer no solamente averiguar y ver si todas las casillas están bien, sino que utilizarlo en términos prácticos. Me parece que todavía tenemos 10 minutitos. Acá hay otros artículos que están relacionados al tema, si ustedes quieren ver un poquito. Acá tenemos diferentes artículos y están disponibles para ustedes. Tenemos un tiempo para preguntas, así es que trataré de contestárselas.
All right, great. Thanks, Alex. Okay, let's go. Gracias, Alex. Vamos a ver acá cuáles son las preguntas que tenemos. Okay, I see one here from Adriana. I would like to know Veo more una de about Adriana. Yo quisiera ver más sobre la conexión, and how la parte de back office y de in office y qué es lo que puede causar algún problema, por ejemplo, la parte interna y externa de una empresa. Yep. So I guess there are A mí me number parece que of hay una operational serie issues, I guess. de aspectos operativos When the cuando front office starts selling products, so what se I've empieza a noticed vender algunos productos. He is the visto sales force, que la fuerza de ventas, por ejemplo, sale y hace la publicidad de algunos productos y a veces de una manera incorrecta y han diseñado un producto, por ejemplo. A ver, voy a tomar un ejemplo. Un producto de seguro de vida y se le ofrece entonces algo adicional, alguna cobertura adicional, por ejemplo, algún aspecto funerario o algún monto para cuidar de estos aspectos. Algo más de cobertura que tiene un costo, pero de la perspectiva, esto estaría en el riesgo compuesto y no incluye un gasto para ofrecer este producto completo. Entonces, lo que he visto entonces a veces es que el equipo de ventas empiezan a vender estos productos y lo venden como un producto solo, aislado, standalone. Y el precio o la tarifa no está correcto porque no están incluyendo el costo total del producto que ofrecieron. Esto fue lo que me ocurrió, pero seguramente cuando en diferentes niveles uno podría imaginar todos los tipos de riesgos que pueden ocurrir en los aspectos de la reputación de la empresa o de la suscripción o de los garantes, preguntas que tienen que ver, que pueden llevar o conllevar a algunos aspectos de decisiones que estén relacionadas a los siniestros. here I have one from Mauricio. También tengo una pregunta de Mauricio. ¿Cuál es la relevancia para que la buena implementación ORSA, que tenga que la capacidad de los reguladores puedan evaluar la adopción adecuada? O sea, ¿cuán relevante es hacer con que ellos puedan, Yeah, I think sí, that's evaluar? Me parece que, me parece que algo clave para el ORSA que se autoevalúe, pero probablemente si usted va a introducir un requisito, una exigencia de ORSA, tiene que ver con el nivel de gobierno corporativo. No se vería solamente un aspecto autorregulación. Esto tendría que ver si dividieron en 3 pilares y el pilar número 2 tiene que ver con algunos estándares sobre el buen gobierno corporativo. Y usualmente esto no va a pasar así de una manera aislada. Tendríamos que ver si cumplen determinadas prácticas. No está directamente vinculado al ORSA, sino que a un régimen regulador más holístico. okay. I'm gonna ask Pascal if she can take the question in. Le voy a pedir a Pascal que nos ayude con la pregunta en francés de Antonio. A ver, tenemos una preguntita de Antonio. ¿Solamente una autoevaluación ORSA puede solucionar los problemas que tenga alguna aseguradora o hay algún otro mecanismo o directriz o procedimiento? No, obviamente no. Nunca va a haber una única respuesta y ni tampoco la autoevaluación ORSA va a solucionar todo. Ciertamente podemos implementar partes de diferentes metodologías. Primero, la visita al lugar físico, conversar con el directorio, con la gerencia. También podemos hablar acerca de los pilares de solvencia 2, que estamos hablando de los riesgos inherentes del capital, los cálculos estándar, los cálculos para determinar el capital mínimo exigible que debe contar la empresa para poder cubrir los riesgos que se asumen para brindar algún tipo de backup o apoyo
si fuera el caso. O sea, en cualquier intervención adicional ayuda. Obviamente que la herramienta ORSA es una autoevaluación de adentro hacia afuera. Puede identificar deficiencias o inconvenientes que tienen que ver con, sí, algunos temas claros que tengan que ver con fallas o errores o quiebres, pero realmente el escenario podrá contar con la colaboración de diferentes aportes, sin duda, para identificar los riesgos y cuantificarlos. Pascal, tenemos otra pregunta más. Tenemos 3 de Diane. Primero, ¿qué pasa con el costo de la implementación de ORSA en las pequeñas empresas de seguras? ¿Cuál es su recomendación para las pequeñas empresas de seguros en la evaluación de riesgos? ¿Y cómo podemos saber si se han identificado los riesgos más importantes? A ver, tenemos empresas pequeñas y ya sabemos que el costo es una consideración importante, así que muy pertinente la pregunta. Sin duda, yo sabía de qué se trataba ORSA cuando yo trabajé en una empresa pequeña. Y yo, con mi conocimiento de ORSA, pude de alguna manera ayudar a los directores, pero no es necesariamente lo que sucede siempre. No siempre tenemos las herramientas de modelaje disponibles. Entonces, en este caso, por lo menos, o sea, estoy dando mi opinión personal. Me parece que tenemos que pensar en escenarios. Estamos hablando de una empresa de seguros de vida. Una pandemia, por ejemplo, está en la lista de escenarios. Y como dije anteriormente, podemos tratar de identificar cuál es el panorama regulatorio. Las aseguradoras grandes obviamente van a identificar escenarios relevantes que todos en la industria están considerando. Las empresas menores pueden tener sus limitaciones o tal vez están atadas a un canal único de distribución. ¿Qué pasa si este canal fracasa? ¿Tienen un plan de apoyo? Lo que hay que pensar es esto, lo que yo haría en un escenario y lo que yo he hecho en este escenario me lleva al tema del escenario del plan comercial. Tener una conversación sincera respecto de dónde saco el capital necesario para llevar a cabo lo que quiero llevar a cabo. Una empresa pequeña me centraría en la estrategia. ¿Qué se trata de lograr? ¿Y entienden dónde están los riesgos en términos de los escenarios y los inconvenientes? Y a nivel financiero, ¿tienen el apoyo, el soporte para llevar a cabo todo esto? O sea, lo clave sería identificar si la estrategia es viable o no, considerando lo que se plantea como recurso. ¿Cuáles eran las otras preguntas? ¿La segunda y la tercera? I guess A what are ver, the key risks that you would ¿cuáles identify? son los riesgos clave que se deben identificar? Alex? Hola, Sorry, I've gotten lost in the thread. Oh, a okay. ver, That's fine. We can move on to ¿podemos pasar a la próxima? So our next question from Jacobo. Jacobo Does it take hace una pregunta. firm and the regulator to start an ORSA process? ¿Cuánto tiempo demora en iniciar el proceso ORSA? Prior to starting? ¿Hay algún tipo de requisito previo que el regulador debe cumplir antes de iniciar el proceso ORSA? Bueno, por lo que he visto en Europa, la gente tuvo algunas dificultades realmente, porque bueno, las empresas de seguro y los empleados no entendían muy bien los requisitos. Solvencia 2 eran precisos. Un documento de 20 páginas, creo que incluso menos, que se publicó al mercado, que decía, bueno, estos son los principios que ustedes deben cumplir dentro del marco ORSA, pero las empresas tuvieron que ver cómo hacían para poner todo esto en práctica. Entonces, la gente está un poco más acostumbrada a reglas y requisitos un poco más prescriptivos. Hubo un poquito de problema en entender, así que lo ideal es esto. Si tenemos a los directores senior, me parece que este sería el primer paso, convencerlos de que lo que necesitan
es darle el tiempo necesario para entender y ver cómo se puede operacionalizar en términos prácticos. Para ser realista, las multinacionales grandes, las empresas grandes, demoraron de 2, 3 a 4 años en realmente poder implementar. Y las empresas menores empezaron con un abordaje de abajo hacia arriba. En una empresa pequeña, si quieren simplemente cumplir con los principios, yo diría que en unos pocos meses pueden realmente poner todo esto en práctica. Yo creo que es un abordaje en pasos, un abordaje en pasos para los países que han implementado ORSA. Yo diría que primero uno se tiene que concentrar más en la parte que se describen los riesgos y los reguladores empiezan a investigar y las empresas empiezan a ver el valor de transformar esta herramienta en una herramienta de utilidad para ellos mismos. Es un proceso tal vez un poquito engorroso, pero que tiene su evolución y su ventaja. Creo que nos estamos quedando sin tiempo, inclusive ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, si tenemos unos minutitos más, seguiríamos. ¿Qué les parece? Tenemos más preguntas. Regina, tenemos preguntas en castellano planteadas por Néstor. A ver. Yes, Perfecto. we have three questions from Tenemos 3 Néstor preguntas Quiñones. de Néstor Quiñones. The first one is how La can pregunta es esta. institutions improve their risk ¿Cómo managed puede quality? mejorar una entidad The la second calidad one, de su gestión de riesgos? the second one is La segunda there es esta. minimum assumptions that Tenemos suposiciones insurers mínimas must que los consider when aseguradores drafting deben their considerar ORSA? al redactar el ORSA o al llevar a cabo un ORSA. And the third one Y is la how tercera, could we do stress tests if we do not ¿cómo se have the realizan historic las information pruebas de on events resistencia that have si no not tenemos occurred información before, histórica such de as eventos que no pandemic han sucedido or antes, como other por ejemplo la emerging pandemia risks? o otros riesgos emergentes? A ver, les comento lo que pienso yo, que obviamente no va a ser la única respuesta, es simplemente mi opinión. La primera, ¿cómo mejorar la calidad de la gestión del riesgo? Bueno, esto tiene que ver con la respuesta de las otras 2 preguntas, porque tiene que ver con cualquier cosa que vaya hacia adelante, es una mejoría en este sentido. O sea, tenemos algunos ejemplos que ya hemos dado respecto de cómo podemos identificar los riesgos cualitativos. Por ejemplo, un mayor compromiso, preguntar a la empresa, ¿qué puede salir mal? Ahí se plantean más preguntas. Cuestionar la viabilidad del negocio desde una perspectiva práctica. Y por eso instamos a los reguladores a que hagan estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué haría si pasara tal o cual cosa? La tercera pregunta, usted me dice, ¿cómo se lleva a cabo esta prueba de estrés o de resistencia? A ver, tradicionalmente los aseguradores utilizarían cualquier tipo de medida o método estadístico basada en la experiencia pasada para poder hacer una transposición de los resultados. Estamos hablando de cuantificación. La cuantificación es necesaria para analizar los antecedentes anteriores. A veces se pueden utilizar eventos similares para hacer una inferencia o estudios disponibles públicamente para ver qué se ha publicado en el mundo académico. Pero a veces no hace falta cuantificarlo si no se puede cuantificar desde una perspectiva regulatoria, porque las empresas pequeñas no tendrán la posibilidad de decirme cuál es el impacto que tendrán por la pandemia, pero supuestamente podrán decirme qué pasará si tengo 10% más de deudas que el año pasado, cuál es
cuántos siniestros han tenido comparados con el año pasado y si tendrán dinero para cubrir este aumento de siniestros o no. Podemos abordarlo de una perspectiva más pragmática. Por ejemplo, si yo aumento mis gastos un 10% y si tengo una caducidad del 10%, ¿cómo hacemos para prepararnos para este escenario? Y, por ejemplo, por otro lado, que tenemos las suposiciones básicas, que es lo que los actuarios pueden calcular haciendo pronósticos futuros con cuadros, tablas o cuadros de incidencias actuariales. Esto es lo que yo diría que podría computarse como escenario base y cualquier tipo de evaluación, los estados financieros que también son necesarios o interesantes para llevar a cabo estas pruebas de resistencia y cambiar las suposiciones un poquito para ver qué pasaría si las cosas cambiaran de tal o cual manera y para ver cuál sería el resultado si tal o cual cosa sucedería y cuáles serían los estados financieros si hubiera un cambio, cambiando pocas cosas o cambiando varias cosas. Usted tendría un escenario que me daría una respuesta. Ese sería el abordaje cuantitativo, pero si vemos un poco lo que sucede a nivel cualitativa, tenemos el riesgo reputacional. Uno no sabe como empresa cuál va a ser el riesgo reputacional, si tal o cual cosa afecta tu reputación individualmente o en la industria. Pero bueno, ¿qué harías si pasara tal o cual cosa? ¿Qué pasaría si tuviéramos un ataque cibernético? ¿Cuál sería su respuesta? Así se mejora la gestión del riesgo, repensando lo que haríamos si pasara algo. Por ejemplo, si tuviéramos un ataque cibernético y se hackeara su base de datos, pensando simplemente en este escenario y pensando lo que se haría, ya estaríamos mejor preparados. Tenemos una mayor capacidad para soportar este riesgo. Si algo pasa y si uno tiene que pensar cuál es el impacto y qué vamos a hacer después de que algo pasó, ya estamos perdiendo tiempo. Tengo dos preguntas parecidas, Alex. Voy a tratar de unirlas. Un regulador debería compilar escenarios de base para el proceso ORSA y la otra. ¿El regulador debe emitir algún tipo de directriz o guía en preparación para el ORSA? Si el regulador debe plantear un escenario base, bueno, me imagino que la aseguradora ya debe haber preparado algún tipo de mecanismo de reporte. Por lo general, la respuesta sería no. Si estamos hablando solamente de ORSA, la respuesta es no, porque ORSA ya tiene sus propios elementos. La empresa va a decidir cuál es el escenario base más relevante para ellos específicamente. Pero si estamos hablando de un régimen de capital de riesgos más amplio, estamos hablando entonces de el abordaje que se da en Europa de solvencia 2, en donde el regulador sí brinda sus resaltos, se analiza el perfil de riesgo, se computa a partir del riesgo planteado por el regulador y se llega a los resultados. Pero esto no es suficientemente específico. Hay algunas aseguradoras que tienen un perfil de riesgo diferente y que no se adecua a esta norma, a este abordaje de normas. Piénsenlo ustedes mismos dentro del marco de ORSA y díganme cuál es la respuesta y díganme si hay algún tipo de diferencia. O sea, uno de los requisitos claves del ORSA es este. Ok, tenemos el abordaje estándar que la industria utiliza actualmente, calculando los requisitos de capital regulatorio de base, cómo podemos establecer estos valores mínimos. Y ORSA me dice, bueno, de aquí en más, y analizando la autoevaluación de riesgo y solvencia, ¿qué deberían hacer ustedes si tenemos un número bajo? ¿Por qué tu valor ORSA es más bajo que el valor regulatorio? Si tiene la respuesta, ahí sí veremos que hay una comprensión más cabal de los riesgos. Obviamente, esperemos que el escenario basal utilizado por el regulador es un escenario bastante confiable. Si el valor ORSA es mucho más alto, probablemente tendríamos que pensar si realmente creemos, y me sorprendería mucho, que el valor sea adecuado. Y tal vez lo que sucede es que están siendo un poco descuidados con sus números y el régimen regulatorio tal vez no tiene los mismos resultados porque se están descuidando los resultados. Iván
va a participar o participó en el tercer webinario. La respuesta de Iván es esta. ¿Tenemos algún tipo de directriz en el informe ORSA y como guía que puede utilizar el regulador? Sí, creo que sí. Tenemos material disponible en Internet. Me parece que sí. Creo que en la sesión anterior habíamos quedado en identificar algunas referencias. Creo que en Europa sí. Algún grupo de aseguradores habían compilado directrices, guías respecto de el ORSA. Habíamos quedado en hacer una búsqueda en Internet, encontrar algunos ejemplos. No sé si son verdaderamente representativos estos resultados que he identificado, porque difieren bastante, a pesar de que hay elementos principales que sí son comunes. Pero ahí está en los requisitos regulatorios. Ahí sí, en los requisitos regulatorios, que son cuanto menos prescriptivos posible, ahí sí van a identificar la información. Una aseguradora independiente, creo que son 17 principios, si no recuerdo mal, principios de solvencia 2 que los aseguradores deben cumplir y que en definitiva dicen, bueno, se cuantifica tus propias necesidades de capital y de solvencia. Y cada uno puede interpretarlo independientemente o personalmente en su empresa. Y esto no implica que sea un ejercicio costoso, sino que se realice de una forma proporcional para la consecución de sus logros individuales. A ver, podemos contestar una o dos preguntas más. A ver, hay una pregunta, bueno, ¿usted recomendaría algo si vamos a introducir una ORSA, un proyecto piloto, durante el cual la industria podría practicar antes de que sea un requisito legal? Sí, en general, esto se acepta en diferentes mercados cuando se introduce. Diferentes reguladores, qué es lo que viene de la industria y cuál es el tipo de evaluación, hasta ver si las grandes aseguradoras van a empezar a hacerlo. Algunas, las medianas o las más chicas, pueden después adherir. Y esto les da como que un tiempo para que la industria tenga un poco de experiencia más. Y las más grandes que han empezado primero pueden entonces generar algunas directivas. Lo hemos visto en Europa, en los Países Bajos y en otras asociaciones que producen un informe antes de que fuera una exigencia legal o un requisito legal y que otras aseguradoras lo hayan empezado a hacer. Pero solamente como una industria, cuando ellos tuvieron la primera sesión con los comentarios y la retroalimentación por parte del mercado, una de las grandes multinacionales o transnacionales, cómo ellos empezaron el ORSA, y había un ejecutivo entonces de una pequeña aseguradora que probablemente tenía 5 personas que trabajaban en toda la empresa y ni siquiera tenía un grupo de ventas. No sé si era el director que hizo la presentación y dijo, esto fue extremadamente útil para nosotros como empresa porque ellos no tenían este conocimiento de gestión de riesgo y tuvieron que volver entonces a aprender cómo se hace la gestión de riesgo y después entonces elaborar todo este enfoque. Entonces en un modelo, pero su gran lección es que hizo con que su negocio fuera más robusto, porque él entendió muchas cosas que tendría que considerar. ¿Qué es lo que harían, por ejemplo, si hubieran demasiados? Y fue una excelente presentación y no fue de las grandes o más aseguradoras más ricas y grandes con todos los expertos, sino que de una empresa chica, de una persona que no tenía una experiencia técnica y igual pudo ver todo el conocimiento que le añadió y hizo con que el mercado se ponga más robusto si todos lo hacen. Estos más pequeños que van a pasar por situaciones adversas y ellos han fortalecido el mercado porque ahora han visto el valor y testeado esta experiencia antes de que tengan que abrieran, por ejemplo, 128 lugares o locales nuevos y después se den cuenta de que no tienen la plata suficiente para hacerlo, como el ejemplo que les di.
Bueno, a mí me parece que nosotros hemos logrado responder gran parte de las preguntas y si es que hubiera otras preguntas, las pueden mandar por correo y se las mandaremos por correo electrónico y se las trataremos de contactar. Yo quisiera agradecerle a Alex por haber hecho una excelente presentación y por haber dedicado más tiempo tratando de contestar todas las preguntas que recibimos. También quiero agradecer a todos mis compañeros que han ayudado acá traduciendo las preguntas y también a las traductoras de la sesión. Tendremos sesiones la próxima semana que vamos a concentrar a utilizar los informes de actuaria y en la otra semana vamos a ver la evaluación de riesgo proporcionado. Si usted todavía no se anotó para estas sesiones, lo invitamos a que lo haga. Y también hay algunos materiales que Alex dijo que están disponibles en el sitio del evento. Si usted necesita más informaciones o, por ejemplo, el capítulo de ORSA de la IAA también estará disponible. Alex, muchísimas gracias. ¿Hay alguna cosa que usted quiera decir? Bueno, quiero agradecer a todos los participantes, preguntas muy interesantes y les agradezco por su participación. Y quisiera agradecerle a la IAA, la IAIS y la AIITU por haber organizado este webinar. Muchísimas gracias. Tengan un muy buen día todos ustedes.